fuerza y la riqueza, como fieras se acechaban, y entre los dos había un hombre que las cargas barajaban. A los pobres repartía lo que a los ricos quitaban, y así mantener quería balanceada la balanza. De plato de oro pasaban al otro lado migajas, tentando mostrar la suerte con el juego de barajas. Virgen del agarradero, que gane, Señor de la baraja, que gane, Santo Dios, Santo fuerte, concédele la buena suerte, Virgen de las lajas, bendícele las barajas, por la herida del costado, que tenga suerte en los dados, ¿y si pierde? que Dios nos lo conserve. Dios guarde a toda la comunidad, hermano. Estamos aquí, don Perateca. De lejos venimos a buscarlo, porque nos han dicho que él socorre a los desheredados. En eso se la pasa. Pero a yo que soy su hermana, ni una hebra. Y mire, las hilachas que llevo. Señorita, usted tiene una casa. Nosotros lo perdimos todo. Teníamos una casa grande, grande, una maloca, y llena de hamacas en redondo. 10 familias. Y la tierra no era de nadie, sino de ella misma. Y nosotros la trabajamos desde antes de que tuviéramos memoria. Los amolanes nos incendiaron la casa. Se apropiaron de la tierra. Y a mi hija, así como está, la patearon y la tiraron al suelo. No le hagan caso, señorita. Esos son unos mismísimos salvajes. No, sape. Esos no son cristianos. ¿Y qué son? Cristianos sí somos, señor. Yo no quiero dar en ni tomar con la justicia, ni volate con la autoridad. Ay, a vos se te ve en la cara el mal. Entra y te sentan. Ustedes esperen afuera, Peralta, que él estará al llegar. Siempre empieza buscando sombrita. Y sombra le deberíamos dar, pero donde nosotros sabemos. Aquí llega Peralta, que él reside esta trifulca. ¡Ganó, Peraltilla, ganó! Hoy es el día de tu suerte. Sí, hoy es el día de nuestra salvación. Perdí. La moneda de las limosnas se fueron todas. Jugué el pajarate. También lo perdí. Santo Dios bendito. ¿Y dónde vamos a vivir? Jugué el pedacito de tierra y se lo llevaron esos condenados en la cara. Hoy es el día de la suerte negra. Culpa de ellos. Sí, la suerte negra lo trajeron esos herejes. Sí. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Hágase su santa voluntad. Aquí ha de ser. Me dijeron que era una región de minas de oro, donde el trabajo es muy duro y la paga muy miserable. Donde es muy difícil ser bueno. Pero ese no es bueno. Es un jugador. Un jugador honrado que juega con buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. O me cagó un pájaro, está empezando a llover. Está empezando a llover. Vamos para allá. Espérate. Quiero que vos entendás bien la cosa para que no vas a meter la pata. Maestro, juego es juego. Usted debía buscarse un agricultor de verdad, con su tierrita, con su fe de carbonero, trabajador de sol a sol, que viva solamente de sus manos. Ya no hay de esos. Tan arruinados. ¿Y si por casualidad nos topáramos con uno de reliquia? Ves, usted le da las onzas, él arregla su finquita y se agarra a hacer caridad. Y se arruina. Y le paga una miseria a los peones. Y se nos vuelve un gamonán. En cambio, este juega con las onzas. Está bien. Es pecado venial. Pero así le quito algo a los ricos
que es como quitarle un pelo a un gato y se lo da a los pobres. Y así se pareja la cosa. Es un riesgo muy grande. Hasta nosotros tenemos que correr riesgos si queremos que esto mejore. Y además, le va a dar poderes. De nuestra hermana República de Colombia, hemos tomado a uno de sus más grandes dramaturgos contemporáneos, Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura se le ha considerado como el padre del teatro moderno de Colombia, no solo porque es un hombre integral del teatro, como actor, crítico, dramaturgo y teórico, sino porque él se preocupó por crear un movimiento teatral que se afiance en la identidad colombiana y en la identidad latinoamericana. Un movimiento teatral libre, no solamente de lo que se considera como teatro oficialista, sino libre ideológicamente. Ellos van buscando sus propias pautas, sus propias necesidades expresivas, y así se crea el Teatro Experimental de Cali. Iniciamos nuestra obra también con una de sus obras más importantes, como es A la diestra de Dios Padre, una obra que fue tomada de otro autor, Tomás Carrasquilla, y que fue de las más representadas, que tuvo diferentes versiones y que además recorrió los escenarios del mundo, fue traducida a diferentes idiomas. Pero, ¿qué es esta música tan por allá, tan rara? El sonido de ilusiones, la pobreza de una mano vacía. Nace castillo en el aire y el que nada tiene, todo lo sueña. Y esta voz, que parece que anunciara algo. Yo también siento algo tan raro por allá. Y este olor. Ay, ¿de dónde sale este olor? Como a flores de naranjo o como a los amancayos del jardín de la reina. Ay, ay. Y ustedes que golían a Mortecina. Ahora es como que golieran a Pachuliela Gloria. Aquí está pasando algo raro. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. El sonido de ilusiones, la pobreza de una mano vacía. Nace castillo en el aire y el que nada tiene, todo lo sueña. Vení a verlo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vamos de viaje, pero no tenemos donde pasar la noche. Yo con mucho gusto le doy posada. Pero la van a pasar muy mal, porque aquí no hay ni grano de sal, ni siquiera una tablita de cacao con que hacerles una comidita. Mujer, anda a buscarte, rebúscate unos trapitos para hacerle la cama a los señores. Anda. Ad futurium nostrum Domini nomine. Qui feci coelum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Amén. La vida y pasión de Cristo, a través de un pequeño diálogo en una misa, salió a la calle con el teatro, representado a través de los misterios, de los autos sacramentales.
fue una manera de enraizar en la conciencia de los hombres el cristianismo. Pero también, fíjate que hay otro elemento teatral que se suma a esos teatros absolutamente religiosos como los autos sacramentales y los misterios, como fue la mojiganga, que era una festividad absolutamente colectiva. En Latinoamérica, con la invasión española, evidentemente que la catequización, la evangelización, entra con el teatro también, por ser un instrumento realmente apropiado para ello. Y la evangelización llega a producir y a influir y a penetrar tanto en el inconsciente colectivo que la religión y la evangelización está en todos los órdenes de la vida, sobre todo de los pueblos, y crea como una especie de, en la inconsciente colectivo, como una especie de atavismo. No hay nada que no tenga que ver con el aspecto religioso. Todas las expresiones populares están allí. Nosotros podemos ver en México, por ejemplo, la adoración a la Virgen de Guadalupe, que ha permanecido por todos los tiempos. Sí, pero yo diría que en la versión de Enrique Buenaventura existe una versión renovada. Él combina en esta versión, que tiene muchas versiones, ¿no?, elementos del inconsciente colectivo latinoamericano con elementos sociopolíticos de los años 60. Estos elementos del inconsciente colectivo se expresan, yo diría, en giros verbales que están en la obra, como por ejemplo el agora, su merced, el vos. Y también yo diría que de esos elementos coloniales él toma la sátira, él toma lo grotesco, toma lo paródico, la farsa, que constituye, digamos, la mojiganga popular. Deja las onzas ahí y vámonos, que esto está saliendo como lo habíamos planeado. ¿Y si falla la prueba? Pues buscamos otro. Del palo largo cuelgan los tasados de solomo y las pencas de jamón ahumado. Ay, las longanizas, las rellenas y los chorizos se revoluquean y se rompen como culetas. Camino. Las piernas me empiezan a caminar. ¡Ay! ¡Milagro! ¡Veo! Y lo veo a todos ustedes. Desde niño me metían en los socavanos de la mina, donde no entraba la gente grande. Y ahí estaba yo, gateando, y seguía la veta verdosa con un candil. Y agonizaba por la falta de aire. A los 10 años, ya la vista se me había sumergido. Y ahora, yo me lo imaginaba a ustedes de otra forma, pero son más feos de lo que yo pensaba. Cuando niño, yo la pasaba zampado en el río, buscando pepitas de oro para cambiarlas por comida. Y la humedad se me metió en los huesos. Y las piernas se me fueron volviendo como dos raíces secas. Y no volví a caminar. Pero estoy arreglado, camino, milagro. ¿Será verdad o mentira? ¿Será verdad? ¿Y los peregrinos hacia dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están? Yo conozco ese sonido. Esto se les ha olvidado. Yo conozco ese sonido. Esas son onzas del rey. Mire, cada uno de estos cristianos tuvo su milagro. Esa me la dejaron a mí. Esa es mi premio. Esas son mías. Señores, eso que lo resuelvan ellos. En nuestro primer programa habíamos hablado que si existe una identidad latinoamericana, no es solamente porque nos parezcamos en algunas cosas, a veces hay más bien diferencias, sino porque hemos sufrido los mismos procesos políticos de una manera idéntica y prácticamente simultánea.
ahí se forman las repúblicas y se forman partidos políticos. Generalmente son los conservadores y los liberales los que inician esa lucha, y la sociedad se polariza. Se polariza entre aquellos grandes intereses económicos que son los que sustentan el poder y las grandes masas populares que desde luego no sustentan ese poder. En Colombia nosotros observamos que ese proceso se da y se mantiene unas oligarquías agrarias e industriales, unos partidos políticos como el conservador y el liberal que están luchando permanentemente. Y también, lo más importante, que es lo que sucede en toda Latinoamérica, es que no se producen los grandes cambios sociales. Las estructuras sociales y económicas permanecen intactas. También sucede que en Latinoamérica, con el gran impacto económico a partir de la Segunda Guerra Mundial que ha tenido Estados Unidos, se ha querido imponer modelos económicos desarrollistas, economicistas, que no mejoran la situación, sino que más bien la empeoran. A partir de la muerte de Gaitán, esas grandes masas populares que aglutinaron ese movimiento, al morir Gaitán, al desaparecerlo del escenario político de Colombia, lo que desata es una mayor violencia, una mayor, digamos, desajuste social que permanece en nuestros días. Mire, aquí está lo que dejaron olvidado. Cuente para que vean que no le falta ni un mes. Acá. Vamos a ver cómo sigue. Esto no es más que el comienzo. Préstame atención, Peralta. Nosotros no somos tales peregrinos, no lo creas. Este que está aquí es Pedro, mi discípulo. Y yo soy Jesús de Nazaret. El cielo al fin ha encontrado un ser que es honrado y bueno. Entre manadas de lobo, el pastor halló el cordero. Entre manadas de lobo, el pastor halló el cordero. No hemos venido a la tierra más que a probarte. Y en verdad te digo, Peralta, que te has lucido en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, se guardaba las onzas y se habría quedado muy orondo. Los dineros, Peralta, son tuyos. Podés repartirlo a como vos te dé la gana. Y de encima te voy a dar las 5 cosas que querás pedir. Así que pedí por esa boca. Lo primero que le pido, su divina majestad, es que yo gane el juego las veces que a yo me dé la gana. ¿Ah? Concedido. A yo me sigue pareciendo muy arriesgado. Lo segundo, Fíjate que es de cuidado. Del hilo de tus peticiones pende la salvación o la condenación de mucha gente. carloseando soy la cosa, su merced. Lo segundo es que cuando me mande la muerte, no me la vayan a mandar a traición, mándemela por delante. Concedido. Tercero, fíjate bien, no despilfarres la gracia divina. No me interrumpa, su merced, que me confunde. ¿Me confunde? Claro. ¿Más confundió padre? Tercero, yo quiero que usted me dé el poder de yo retener a quien yo quiera, en el sitio que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Acordate, Peralta, que cada petición se puede usar una solita vez. Claro, hombre. Vos vas y usás la petición en una y quedás fregado. Petición usada, petición perdida. Dao, tirado, muerto, premiado, jugar que no se repite. Y yo también está clarito. Concedido. Cuarto, pero antes, su divina majestad, yo quiero preguntarle una cosa. Eso sí, usted me va a perdonar si fuere mal preguntado.
Pero me tiene que dar una respuesta bien clara y bien patente. Preguntad con toda confianza. Mire, yo quiero saber si el Patas es el que manda en el alma de los condenados. Va a pedir el infierno. ¡Es capaz! ¿Go usted o el Padre Eterno? Yo y mi Padre y el Espíritu Santo, juntos y por separado, mandamos en todas partes. Pero al diablo le hemos largado el mando del infierno. Ah, bueno, entonces el cuarto pido que yo quiero es que el diablo no me pueda hacer trampa en el juego. Concedido. Y últimamente, yo Que quiero... se pierda. Que se lo lleve el diablo. Yo quiero que usted me dé la virtud de yo achiquitarme a como yo me dé la gana. Hasta volverme tan chirringo, como una hormiga. Hombre, Peralta. Otro como vos no nace. Y si nace no se cría. Concedido. Tú hablabas, Blanca, de que existen similitudes en la historia de Latinoamérica. Y yo diría que sí, y eso lo vemos mucho en los años 60, época en la cual se ambienta la obra. Decimos que esos cambios se traducen en cambios políticos. Vemos que se están derribando las dictaduras en Latinoamérica. Tenemos el ejemplo de Odría en Perú, el ejemplo de Batista en Cuba, el ejemplo de Rojas Pinilla en Colombia. Y estos cambios políticos que se van a sustituir por las dictaduras democráticas traen consigo también una imposición de un modelo económico que es foráneo, que viene del imperio y que se impone en Latinoamérica y trae más miseria, más dependencia. Y en el caso colombiano se acentúa más el atropello hacia los campesinos, la violencia. Fíjate que en esos años hay un boom cafetero que produce una gran ganancia económica. Y es cuando más se produce atropello a los campesinos, más miseria, más hambre. Y eso está expresado en la obra, en ese diálogo que nos expresa la madre cuando dice que ellos han sido atropellados por los gamonales. Y eso vuelve a la obra a la Diesta de Dios Padre de Enrique Buenaventura, una obra muy contemporánea, muy actual, porque el problema de los campesinos todavía sigue. Tú puedes ver eso en ese plan Colombia que se está aplicando, ¿verdad? Que está produciendo grandes atropellos a esas masas populares. Pero un momentico, Peraltica. Abre el ojo, que esos desgraciados no respetan poderes y lo pegan en ese garito. La muerte no me llega por la espalda. Así te pactaba. Luego de un recorrido por Latinoamérica, Enrique Buenaventura regresa a Cali y funda el Teatro Experimental de Cali. Un grupo que intenta hacer un nuevo teatro, como de hecho lo hizo, con unos fundamentos muy específicos. Uno de esos fundamentos principales del grupo de Experimental de Cali es que ellos consideran como algo muy importante la función social del teatro. El teatro ya no como un elemento meramente recreativo, sino un teatro para reflexionar y para hacer pensar al público, para hacer que ellos vean reflejados sus propias realidades. Otro de los elementos importantes del Teatro Experimental de Cali es que ellos rompen con la estructura jerárquica entre el director y el actor. Ellos introducen un método de creación colectiva que va a ser un teatro donde todos van a participar. Es una especie así, lo que nosotros hoy en día entendemos como cooperativa, donde cada uno va a aportar sus experiencias, su vivencia, sus conocimientos y sus propias investigaciones sobre el contexto social y político que en ese momento ellos van a estudiar para realizar alguna obra. El Teatro Experimental de Cali tiene como propósito también crear un nuevo público, es decir, un público que se vea reflejado no solamente, pero que también no sea un público pasivo. Él va a hacer un teatro que promueva la confrontación,
que sea un proceso dialéctico entre lo que el público recibe y lo que ellos le presentan. Ese sistema de creación colectivo justamente va a trabajar eso, entre lo que a la obra que ellos presentan, la respuesta del público y la reelaboración, para ir realmente encontrando la verdadera identidad, no solamente colombiana, sino latinoamericana. No se eche para atrás. Es que ya le llevo mucho. Para eso está el banco, mi amigo. Su sueño es ganarle a Peraltica, ¿no? Mi banco le realiza el sueño. Sueñe lo que quiera y lo va pagando poco a poco. No tenemos afán. Es un crédito para toda la vida. Su signo es Acuario, ¿no? El signo de los que tragan agua pero no se ahogan. Estoy arruinado. Si no gano ahora, no me queda ni para el desquite. Para eso está el banco. Mientras hay banco, mi amigo, hay esperanza. Y al más caído, el banco de sueños lo levanta. Juéguele duro. Si gano, ese hombre se muere y le caso las onzas del alma. No voten ni gasten las onzas de Peraltica. No se puede despilfarrar un don divino. La plata que le cae del cielo y la que saca de la tierra con su esfuerzo, no la gasta en comer. Comer es cosa de animales. Lo propio del hombre es la fantasía y el sueño. Sueñe lo que quiera. Mi banco se lo convierte en realidades. Otro elemento que me gustaría tocar aquí es cómo esta experiencia del teatro colombiano, del nuevo teatro colombiano, se irradia en Latinoamérica y produce grandes obras o obras importantes en grupos como el de Ollantay de Ecuador, el Escambray de Cuba, el grupo Las Cuatro Tablas de Perú, que muchos de ellos los tuvimos aquí en festivales internacionales de teatro y vimos el trabajo tan importante que ellos han hecho pues, en la historia del teatro latinoamericano. Entonces, y otro elemento que me gustaría tocar es que con esta experiencia del nuevo teatro colombiano produce confusión, porque se dice que ellos no trabajaron el teatro de autor, el teatro escrito, y que solamente se hacían creaciones de tipo colectivo. No, se hacían creaciones de tipo colectivo, pero también se llevaron a escenas textos escritos. La prueba de ello son los textos clásicos que Enrique Buenaventura lleva a la escena y hace una conversión de estos clásicos en temas nacionales y temas actuales. Sí, él los contextualiza, pero hay que tener en cuenta que justamente Enrique Buenaventura se opone a la figura central del director. Lo que pasa es que fue una figura extremadamente importante, y ya veremos nosotros en el método por qué. Pero él se opone y es más, muchos de los actores del grupo también dirigieron, él no solamente dirigía él, muchos de los actores fueron grandes directores también del grupo experimental de Cali. Él introduce pues más bien esa relación dialéctica, no solamente entre director y actores, sino director, teatro y público, que es lo que caracteriza esencialmente la creación colectiva. O sea que cambia esa relación y se separa el director del actor y el director y el actor del público. Y eso lo vemos nosotros en las obras que llaman, esas obras que son de piezas abiertas, claro, donde se le da oportunidad al público a que interactúe con los actores y de allí salen reformas a las obras ya presentadas, pues. Claro.
soy tan inmortal como vos. ¿No me reconoces? Perdona, que aún uno no sabe quién es quién en este mundo. Con el volante que ha armado este hombrecito. No es él, no te creas. Es el patrón de arriba que resolvió invertir dinero en este sucio negocio del mundo. ¿Y por qué? Porque todo está tan corrupto y tan podrido que el cielo se está volviendo un puro museo. Un altar de santos viejos. En una palabra, el personal no se renueva. Yo sabía que este hombrecito tenía poderes y era ayudado. Pero creí que era ayudado por vos. ¿Por mí? ¿Por mí? Jamás se me hubiera ocurrido escoger eso. Mis instrumentos son gente de ambiciones y de garra. Haceme el bien y me ayudas a quitarme estos harapos. Así que sos banquero. Ese es un buen instrumento. Es profesión que mueve al mundo. Aunque no lo crea mi señora, estoy ayudando al patrón de arriba. Así, las onzas que recibió ese insecto no se quedan estancadas. Pero, ¿de qué te has vestido? ¿De ministro? ¡Ja! ¿Qué tal? No me veo bien. Con tanta locura y tantos crímenes que se han vislumbrado, el rey me ha nombrado ministro. Tengo mucho trabajo. No estoy más muchachita y más preciosa. Hasta novio pues que levante. Novio. Hasta un galán como yo puede usted levantar con esa pinta. A más aspiro. Pero antes de caer en las garras de un jayanazo celoso, quiero darme gusto. Yo no sé si me meto donde no quepo. Pero ¿qué hace don Peratica? La onza que se gana todos los días al juego. Bueno, reparte miles entre todos los pobres. Está claro. Pero usted, ¿qué hace con las que le tocan? Yo me madrugo diariamente al banco de proyectos. Ahí me están haciendo el proyecto de un banco, porque yo voy a ser banquero. El proyecto me cuesta 30.000 onzas y otro tanto los planes. Pero ya me verá usted, sentado en un escritorio, echándome aire, y la gente que me ve y se inclina, don Rodriguito para acá, don Rodriguito para allá, y yo sentado en mi silla giratoria. Firma por aquí, firma por allá, como si tuviera la mano bendecida de Roma. El Teatro Experimental de Cali, para hacer ese nuevo teatro, crea un método que se conoce prácticamente en toda Latinoamérica y en el mundo. Es un método muy extensivo. Este tipo de programas no nos permite ir al detalle sobre esa sistematización del trabajo del método del Teatro Experimental de Cali, pero podemos decir fundamentalmente que ellos hacen un trabajo de experimentación, toman los grandes conflictos centrales que ellos quieren plantear. Esos conflictos se van a dividir en situaciones que los actores van a ir experimentando y van a ir agregando sobre esa estructura profunda que son los conflictos planteados. ¿Quién, por qué y contra quién lucha? Eso es lo que llaman conflicto central. Esas experimentaciones permanentes van haciendo que la obra se vaya transformando y que la obra se vaya construyendo en el proceso de trabajo. Esa es fundamentalmente la base de la experimentación colectiva. ¡Ay, vengo por vos! ¿Por mí?
agradece la fineza, pero haceme el favor completo. Mañana van a colgar a mis amigos. Para mañana es la cosecha. Mira, yo he dado el que tengo que morir con ellos, porque por defenderme a mí los cuelgan, justo es que yo muera colgado. Muy elevada, muy noble me parece la resolución que has tomado. Mira, allá afuera hay un aguacatillo y yo tengo la soga. Tú vas, probás la rama y amarras la cuerda. Camina, anda. ¡Ajá, pelona! ¡Ahí te quedás! ¡Hasta que yo me dé la gana! Porque ni Cristo, con toda su pionada, te baja de esa horqueta. ¡Maldita sea! ¡Me engañaste! ¡A nadie me he engañado! Yo tengo el poder de detener a quien yo quiera en el sitio que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca y se ha cumplido. Así que necesito que te quedes ahí por un tiempito quieta y callada. Ya no lo juzga la muerte, ahora lo juzga la vida, que al odia bajo la suerte, se le volteó de para arriba, que al odia bajo la suerte, se le volteó de para arriba. Bertolt Brecht tuvo una gran influencia sobre todo el teatro mundial y especialmente el latinoamericano, una influencia que reconoce, por cierto, Enrique Buenaventura. Se relaciona fundamentalmente en que los conflictos de la sociedad están íntimamente relacionados con las relaciones de producción. Las clases sociales se están, digamos, enfrentadas de acuerdo a esas relaciones de producción. No es un teatro, Brecht no plantea un teatro de conflictos absolutamente individuales, sino de acuerdo a esa problemática. Pidan que si no mueren en la horca, los perdonen y los dejen libres. Concedido. Pido que se publique, se jure y se cumpla. Juro por mi reino, que si no se cumple, que me tumben. Hay una justicia de arriba que ahora está detenida y hay una justicia de abajo que ha de venir algún día. ¿A dónde van sus mercedes? La señorita nos echó de su casa. No, señor, de esta casa no se corre a nadie. Y tú, si no te gusta, agarra tus dengues y prendengues y te vas, que bastante has disfrutado de las onzas. No he disfrutado yo sola. A esto los colgaron por codiciosos. Sí, pero la codicia de ellos quedó suspendida en la horca. En cambio, la tuya te pesa como un fardo. Uy, ya esto se separó en dos bandos y nadie los reconcilia. Vos me obligas a pasarme para el otro lado. Hace tiempo que te casaste. Y vos no te hagas la ilusión que te vas a quedar en el medio. Ya estás del lado de la rebelión y del bandillaje. Pénsalo bien, que esta vez no te salva tu sangre de gusano. Señor, pide lo que hemos hecho. Dos bandos irreconciliables. Otra de las características del teatro brechtiano que toma Enrique Buenaventura es que él rompe con la linealidad aristotélica de las obras. Él divide las obras en cuadros, independientes entre sí, aunque desde luego abordando una temática central, un conflicto central. Eso es fundamentalmente brechtiano. El tiempo lineal se corta. También otro elemento es que es un elemento narrativo. Bertolt Brecht establece una relación también con el público de distanciamiento. Él quiere hacer reflexionar con el público a través de la intervención de narradores, bien cantando, bien recitando,
y que permiten que la acción se interrumpa y luego el público reflexione como una manera de que piensen sobre lo que está allí pasando en la escena. Él busca una distancia crítica. Que el espectador tenga una distancia crítica de lo que está viendo en la escena. Rompe con el elemento de la catarsis que viene del teatro aristotélico, ¿verdad? Pero yo diría que en la obra que estamos analizando, La diestra de Dios Padre, se ve claramente el elemento brechtiano en el abanderado, que es el narrador. Justamente. ¿Verdad? Y entonces nosotros vemos que él va a presentar la obra y la presenta ofreciéndole al espectador el conflicto de la obra, ¿verdad? Esas dos fuerzas que se oponen, que es la fuerza de la pobreza y la fuerza de la riqueza, que hace mención a lo que tú venías diciendo, que siempre se va a poner en escena esos conflictos de clase. Y ese conflicto de clase está muy bien expresado en la obra La diestra de Dios Padre de Enrique Buenaventura. Otro elemento del cual habría que hablar es el elemento de la contradicción que se da en los personajes. Personajes que están apoyando al campesino de Peralta llegan un momento en que dejan de apoyarlo y se convierten en personajes opuestos a Peralta. Con su guadaña ristre, la muerte corre en la tierra. Hay que siempre de reverden, los campos, pueblos y sierras. Pelos entre las espigas, va sembrando lo que siembran. Ya no importa la semilla, solo importa la cosecha. Así que usted fue el que inventó el banco para embonatar la gente. Decime una cosa, Peralta. ¿Quién te dio las onzas? El señor. Entonces, el que inventó el banco fue él y no yo. El capital inicial lo puso él. Yo lo que hice fue terciar en el negocio para ayudarte. Porque vos no sabés de negocios. Yo parto y barajo el naipe. Ni más pa' vos, ni menos pa' vos. La misma partida pa' todos dos. Una que llegó y otra que se fue. Una que jugué y otra que jugó. ¡Tú te derreyes! ¡Ay! ¡Lo que se viene! ¡Se acabó el carbón! ¡No juego más! ¡Ganaste, pero te fregaste! ¿Y por qué? Porque allá en el cielo no te aceptan esas almas. Aquí en la tierra hiciste hasta para vender, porque aquí no hay nada firme ni nada eterno. Pero allá lo verás. En materia de almas, el cielo y el infierno tenemos un acuerdo. Enrique Buenaventura nace en Cali. Él se caracteriza por ser un hombre sumamente polifacético. Desde joven comenzó a estudiar arquitectura, literatura, filosofía, es pintor. Él está en Recife, allí dirige, hace diferentes oficios. En Argentina trabaja como cocinero, paralelamente que va haciendo teatro y también teatro de circo. En fin, es un hombre sumamente integral y realiza un trabajo de dirección teatral y va aplicando a su método por toda Latinoamérica y en el mundo. Tiene unas numerosísimas obras que se montaron propias de él, pero también en creación colectiva y adaptaciones que se montaron en el Teatro Experimental de Cali.
aparte de La diestra de Dios Padre, tenemos adaptaciones que él hizo como Tirano Bandera, de Valle Inclán, una de sus grandes piezas. También él se preocupa mucho por la historia, que no hemos insistido en eso. Él se preocupa por hacer obras históricas porque él considera, en el trayecto de su vida, se preocupa por hacer un teatro que refleje cómo fuimos, quiénes fuimos, cómo fue nuestra historia, para poder encontrar la verdadera identidad colombiana y latinoamericana. Sí, yo pienso que eso está presente en todas sus obras, y yo diría de toda la experiencia teatral del TEC. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que él ubica a ese espectador de manera crítica en la historia, como tú decías, en el presente, pero también en el futuro, que generalmente no se dice, pero a mí me queda esa visualización del futuro muy clara en esta obra, La diestra de Dios Padre, porque nosotros vemos que allí estos campesinos, esta masa popular, va a lograr una reivindicación, ¿verdad? Una reivindicación, y esta reivindicación es muy actual. Y en aquel momento, cuando él la escribe, es futurista. Y es muy actual porque nosotros vemos que hay una manifestación, una resistencia de los movimientos populares latinoamericanos en Argentina, con los piqueteros, en Ecuador, en Bolivia, con Evo Morales y los cocaleros, el Ecuador resistiéndose al ALCA, y pare usted de contar. Hay una resistencia latinoamericana muy importante en estos momentos que busca su reivindicación, ¿verdad? Que le viene de tiempos memoriales, tiempos ancestrales, y que ahora está logrando, ¿verdad?, esa ubicación como le corresponde, ¿verdad?, y que tiene que ver, bueno, con todos estos procesos que estamos viendo nosotros, específicamente aquí en Venezuela, con el proceso bolivariano. Ahora, señora Muerte, hemos llegado al final. Permití que te exprese mi admiración. ¿Y por qué? Porque con tanta modestia y tanta humildad has puesto en cuestión el universo entero. Hay una cosa muy importante en esta obra de La diestra de Dios Padre. Si bien es cierto, él toma esos elementos evangelizantes que penetran tan profundamente en el consciente colectivo, él nos hace reflexionar a través de la obra sobre esos mitos, sobre esas creencias. Ese es el gran propósito de la obra de Enrique de Buenaventura. Es decir, él nos dice, oído el tambor. Hay una lectura que debemos tener de eso, de acuerdo a nuestras propias realidades y a nuestros propios presentes. Sí, yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes de la obra, es decir, hacer reflexionar al pueblo latinoamericano y colombiano, que el pueblo se vea reflejado en la obra y se critique, y eso lo lleve a una reflexión histórica, ¿verdad? Y una reflexión del presente, y yo diría del futuro también, porque cuando nosotros vemos en la obra algunos diálogos donde se dice que los de abajo van ahora a ubicarse arriba, ya te está diciendo, ya te está hablando de que ese pueblo no se va a quedar siempre en el mismo sitio, de que ese pueblo va a avanzar, de que ese pueblo va a crecer, y eso lo estás viendo tú a nivel del contexto latinoamericano, cuando el pueblo latinoamericano está ofreciendo una resistencia a todo lo que significa el neoliberalismo, la globalización, y que está expresado en esos movimientos populares como el de Chiapas, en México, el movimiento de los sin tierras en Brasil,
el movimiento el de los piqueteros en Argentina, ahora Ecuador resistiéndose al ALCA, y igualmente, bueno, el caso de Venezuela. Entonces, hay algo que tú me dijiste en una oportunidad que me pareció sumamente interesante y muy cierto, es que Enrique Buenaventura tiene una especie de visión, él es visionario sobre cómo esas estructuras sí van a ir cambiando con el tiempo. Sí, está muy presente allí esa movilización del pueblo, movilización que tú la puedes estar percibiendo en la obra, en esos personajes pues que están reaccionando. El caso de Peralta. El caso de Peralta es que él desafía esos poderes. Él desafía el poder de la muerte, desafía el poder del rey, ¿verdad? Y en ese desafío es cuando llega San Pedro a advertirle que allá en el cielo no están llegando muertos, porque tiene detenida la muerte, pues, que también, como decimos, la está desafiando. Sí. Cuando las estructuras sociales y económicas permanecen incólumes y no se modifican, va a llegar el momento en que no van a ser de arriba hacia abajo los cambios van a ser de abajo hacia arriba, como tú bien dices, están ocurriendo en este momento. Y pienso que Enrique Buenaventura estaría muy contento si estuviera vivo y estuviera viviendo este momento actual latinoamericano, donde vamos hacia la integración latinoamericana. Claro, pues. Claro. Allí la importancia y la vigencia total de esta pieza, por lo cual lo hemos seleccionado. La tarea le quedó grande, pero la llevó con humildad. Y hasta el último momento quiso hacer caridad. Lo que se salva con él, Pedro, es la humildad y la caridad. De lo contrario, el fracaso sería total. Haga su santa voluntad. Pero a yo no me vuelva a convidar a estos paseos y a estas invenciones. Los problemas de la tierra, maestro, mejor es darlos quietos. Así que mejor vámonos para allá y dejemos a los otros tranquilos. Y Peralta realizó la última petición. Se achicitó hasta convertirse en un peraltica de 3 pulgadas. Y con agilidad de bienaventurado, se montó en la diestra de Dios Padre y ahí se quedó para toda la eternidad. Pido permiso, señores, para poderme retirar, porque nuestra como giganta ha llegado a su final. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. Esta es la historia de un hombre que quiso el mundo arreglar. Esta es la historia de un mundo que solo se arreglará. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. En ella se entremezclaron las fuerzas del bien y mal. Se entremezclaron con hombres y eso las hizo entregar. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. El cielo cayó en la tierra, en medio del lupanar. Hace trabajo, señores, para volverse a elevar. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. Arreglemos en la tierra lo que es dentro de la verdad. Que de pegar para arriba nos toca a otro cantar. Y ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. pido permiso, señores, para poderme retirar, porque nuestra como giganta ha llegado a su final. Ahora juzguen ustedes como la quieran jugar. Ahora juzguen ustedes